La alimentación y el modelo productivo son, desde siempre, un espejo donde mirar el estado de situación en materia de soberanía y de dependencia. Es por eso que somos lo que comemos y cómo lo producimos. El control de los recursos naturales, su defensa y resguardo ante prácticas neocoloniales de saqueo y extracción, la garantía de acceso a una alimentación adecuada son certificados de soberanía que corren serios riesgos de ser canjeados por la sed de ganancia y rentabilidad de una industria que ya no produce para alimentar. A la hora de pensarnos alrededor de la comida, en realidad se ponen en juego varias cosas. Se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con los hábitos, cuestiones que tienen que ver con los vínculos. Se pone en juego también cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con lo que somos. La alimentación es de alguna manera, la comida, la producción de alimentos o salir a conseguirlos en algún otro momento de la historia, fue lo que nos juntó como sociedad, lo que nos hizo lo que somos. Entonces, es desde siempre el asunto más importante de todas las épocas, y esta no está para nada exenta de eso. El alimento es un derecho básico y un derecho humano y es un derecho social reconocido a nivel internacional y en la Constitución Nacional. Todos somos de alguna forma consumidores, todos somos y deberíamos ser ciudadanos consumidores si nos hiciéramos la pregunta de qué consumimos, por qué consumimos, cuánto nos cuesta, qué tiene que ver eso con nuestra salud, qué tiene que ver eso con nuestro ambiente, qué tiene que ver eso con nuestro futuro, qué tiene que ver eso con nuestras posibilidades de desarrollo. Primero, nosotros nacimos como nación exportadora, es decir, nosotros nacimos hacia el exterior y el mercado interno no depende de mayor producción, depende de que haya precios justos, que los productores reciban precios accesibles, precios que se correspondan con el esfuerzo que hacen, y los consumidores también paguemos precios justos. Es decir, los dos extremos de la cadena estamos condenados en un extremo y en el otro. La Argentina granero del mundo era la que exportaba carnes. Pero si leemos el informe de Vialema C de 1910, en la situación de la clase obrera en ese momento, vamos a ver que ya estaban las contradicciones. Yo sé que por este informe voy a recibir críticas, porque la verdad, la imparcialidad y la justicia siempre las provocan. Pero no se curan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del cirujano. Es preciso, por el contrario, presentarlas en toda su desnudez. Hoy en día, después de tantos años, después de 200 y pico de años, seguimos con la misma tesitura. ¿Qué vendemos? ¿Cómo vendemos? ¿A cuánto vendemos? Y estamos descuidando el mercado interno. Eso hace que cada día perdamos biodiversidad. Está demostrado que en los 50 años últimos se perdió, qué sé yo, de las 100 y pico de variedades de papas, deben quedar 3. De las 100 y pico de variedad de lechuga, deben quedar 4. Y todo así. Los distintos países, sobre todo el tercer mundo, pueden ser paraísos o infiernos para quien quiera explotarlos. Argentina, desde hace muchos años, pero particularmente desde la década del 90, se ha transformado como paraíso para una serie de actividades neocoloniales de explotación, que es la agricultura de cultivos transgénicos para exportación. Pero pensemos que cuando sale un barco con 40.000 toneladas de soja transgénica, por ejemplo la RR de Monsanto, en ese barco van 4.000 toneladas de nutrientes que nunca nadie va a reemplazar. Estamos ubicados en el partido de Saladillo, que está a unos 180 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es casi el centro de la provincia de Buenos Aires, y es una zona típicamente agrícola-ganadera.
En el caso particular de Saladillo se caracterizó siempre por tener la tierra muy subdividida. Era muy fuerte en la cuestión chacarera Saladillo. Y después pasó lo que pasó en casi todo el país, sobre todo en la zona más agrícola, digamos, sobre todo a partir de los años 90, donde empezó a cambiar con la llegada de la soja transgénica, el paquete de la siembra directa. Bueno, ahí se empezaron a ver cambios bastante profundos. El paquete tecnológico que Argentina hoy día tiene es bastante sencillo de comprender. Es un paquete que tiene como centro al cultivo de soja, básicamente soja transgénica, relacionada por un lado para controlar a las malezas con un herbicida, que es el glifosato, y por el otro lado con una práctica que sí es conservacionista, no es sustentable, pero es conservacionista, que es la siembra directa. De la mano de los efectos negativos de la siembra directa, por supuesto tenemos un cambio importante en las plagas y las enfermedades que estamos teniendo, un proceso de compactación muy importante que hoy estamos enfrentando en prácticamente todas las regiones donde la siembra directa se ha asentado, y siembra directa y monocultura hoy lamentablemente, aunque su origen no fue así, hoy lamentablemente se están dando juntas. Entonces, hacer una monocultura significa también generar una recurrencia de aparición de plagas y enfermedades año tras año. Esta recurrencia de plagas y enfermedades genera un efecto adicional, que es el uso de mayor cantidad de agroquímicos para poder controlar esas plagas y enfermedades. Los sistemas estos de concentración, hacer sistemas factoriles dentro del campo, expulsan a las personas porque no las integran, porque básicamente se reemplaza la mano de obra por máquinas o por sustancias químicas también. Es un claro ejemplo el del glifosato, que hace el trabajo que hacían las personas antes. Estas formas de producir alimentos dan en algunos casos, en los casos de las producciones animales, mucha más cantidad de alimentos. En el caso de otras producciones no, pero en las producciones de animales sí dan una gran cantidad. Ahora, dan una gran cantidad ¿de qué? De alimentos muy diferentes a los que eran antes. Son animales que ocupan el menor espacio posible para crecer en el menor tiempo posible. Pero también hay que decir que nosotros tenemos lo que nos llega a la mesa, está producido por los pequeños agricultores y agricultores familiares este año, que es el año de la agricultura familiar. Ellos son los que garantizan nuestra mesa. Y a ellos los tenemos que subsidiar, los tenemos que proteger, tiene que haber políticas públicas que están tímidamente más profundas para que ellos produzcan para nosotros. Después los demás que exporten lo que quieran. Pero primero nuestra mesa. ¿Cómo vamos a pagar 100 y pico pesos el kilo de carne en el país de la carne? Nuestro país está ocupado en un 60% por soja. Esa soja nosotros no la comemos, nosotros la exportamos. ¿Por qué producimos esa soja? Porque es una gran oportunidad económica, lo viene siendo desde hace un tiempo, no lo está haciendo tanto ahora, pero bueno, lo era el año pasado. Entonces nos vamos moviendo y vamos creciendo con un commodity que se utiliza en otros países y del que cada vez dependemos más. Nuestra comida se vuelve periférica, eso si vos tenés el 60% del suelo ocupado con una cosa, obviamente no vas a poder tener ocupado con otra cosa. Entonces nuestra tierra cada vez, nuestra comida cada vez es más periférica a eso. Bueno, lo que pasa con las vacas es un claro ejemplo, las vacas perdieron su lugar en el campo para dejarle lugar a la soja. Un feedlot es como si fuera un campo de concentración de animales. La figura sería esa, los animales están parados arriba de un corral, sobre sus propios excrementos y sobre su propio orín, y solamente no pueden comer en ningún momento por voluntad, sino que comen cuando el hombre viene y le da la ración en los comederos. Entonces, lo que se busca es que el animal no camine para que no gaste energía, porque todo lo que come se tiene que transformar en engordar, y eso es lo que hace que el animal engorde más rápido, ¿no? Obviamente en una forma absolutamente antinatural. Los animales, al estar hacinados sobre sus propios excrementos, más en esta zona que es una zona húmeda, con mucha humedad en superficie, y en estos años de lluvia ha sido terrible lo que ha pasado,
los animales les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, digamos, si aparece alguna enfermedad, esta enfermedad se difunde mucho más rápidamente en un engorde a corral que en un animal que se mueve, que camina, que está en sus condiciones naturales, porque además están totalmente estresados, porque están fuera de su hábitat natural. En el caso de un feedlot, por ejemplo, la cantidad de suelo que se quema para que esas vacas estén ahí, cómo lo que se agotan las napas de agua, lo que se contamina el aire, lo que, bueno, obviamente el problema de salud colectiva que deviene de un consumo de carnes de mucha peor calidad, carnes que están en contacto con bacterias peligrosísimas. Todo eso no se pone en cuenta. Los granos con los que se hace el balanceado, como decíamos antes, en el mejor de los casos, vienen todos de la producción industrial, del agronegocio. Se aplica el paquete del agronegocio, es decir, una enorme cantidad de agrotóxicos y la mayor parte también transgénicos en la actualidad. Entonces, obviamente eso también lo ingiere el animal, ¿no? Todos los agrotóxicos, y obviamente eso o lo elimina el animal a través de la orina y es contaminación de las napas, o queda en la carne y te lo comes vos. Así que bueno, es una clara pérdida de soberanía alimentaria, digamos, de tener un alimento típico de nuestro país que nos hizo famoso, que nos hizo conocido, que es sano porque así lo demuestran los análisis, pasar a tener esto que es una mercadería, ¿no? Es una mercancía, digamos. Lo que ha logrado el modelo es transformar la carne en una mercancía más, como si vendiera jabones o cualquier otra cosa. Es lo mismo, pero estoy vendiendo carne. Y hay que tener en cuenta que los grandes centros urbanos, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, el 80% de lo que consumen es carne de feedlot. El campo, el de la llanura verde con vacas pastoreando, el del trigo y el maíz, de los pequeños campesinos y productores, agoniza de la mano del crecimiento sideral de la soja, de las maquinarias que reemplazan mano de obra, de las toneladas de agroquímicos y de la sobreexplotación de recursos. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Siempre a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando se habló de desarrollo, los que incorporaron visiones, conceptos, diagnósticos, propuestas, fueron los académicos. Por primera vez en la historia del desarrollo a nivel internacional, en el año 1996, quienes hacen una reflexión muy crítica y una propuesta a nivel mundial son los pobres, los excluidos, los marginados del mundo, expresados a través de las organizaciones campesinas de nivel internacional, a través de la vía campesina. Cuando plantea que los alimentos y la forma en que se producen esos alimentos no es autónoma, no es independiente de la forma en que se distribuyen, transforman y consumen esos alimentos. Y por primera vez y en forma sistemática y muy clara empezamos a hablar de sistema. Vemos el alimento como integrante de un sistema que tiene que ver con la vida, la alimentación y el desarrollo de todos los habitantes del planeta. Pasamos de la visión de la seguridad alimentaria como un derecho de todas las personas a plantearnos la soberanía alimentaria como un derecho de todo el pueblo y de todos los pueblos. La Revolución Verde fue un cambio de paradigma en la forma de mejorar los cultivos y diseñar los sistemas agrícolas que tuvo lugar en la posguerra y que comenzó con variedades de trigo enano, que fueron encontradas en Japón, en realidad cuando Estados Unidos invadió Japón, que fueron luego probadas en México y que con muy buenas intenciones. La idea fue generar variedades de altos rendimientos. El trigo anteriormente era una planta mucho más alta,
una planta a la que cuando uno le ponía mucho fertilizante, especialmente nitrógeno, el trigo tendía a caerse, ¿verdad? Entonces no podíamos superar una cierta barrera de producción. Entonces la Revolución Verde lo que hizo fue generar variedades más pequeñas, más compactas, que ponían mucho más énfasis en la producción de granos y menos en la producción de raíces y en la producción de hojas. Eso permitió juntar las plantas con intensidades más altas y bueno, con eso se podían utilizar grandes cantidades de fertilizantes y eso aumentó mucho los rendimientos, ¿verdad? En algunos lugares del mundo los rendimientos aumentaron 300% o más aún, ¿verdad? Ahora, el problema es que este modelo de producción, bueno, también abrió la puerta a un nuevo mercado para las fábricas de, digamos, armas de destrucción masiva, ¿verdad? Que eran las bombas y las armas químicas, que ahora se reconvirtieron en agroquímicos, ¿verdad? Bueno, la Revolución Verde fue una propuesta interesante que tuvo algunos inconvenientes porque no tuvo en cuenta la diversidad de ambientes y de actores que están en la producción y también la verdad que fue pretenciosa porque pretendía solucionar el hambre y el hambre no se soluciona con una cuestión tecnológica. Lo que pasa es que se instaló como un modelo hegemónico. ¿Qué significa hegemónico? Significa que invade todos los campos culturales y se considera que es la única forma de producir. Tiene formación de cuadros, tiene prensa y tiene desarrollo tecnológico, suficiente para la instalación. Pero todo modelo hegemónico no es único, por definición. Y hay situaciones que el modelo hegemónico no puede responder. El problema es que esto, si bien solucionó de alguna forma la ecuación calórica en el mundo en términos de producción de granos, no ha ayudado necesariamente a resolver el problema del hambre. Hoy tenemos todavía 870 millones de personas con hambre en el mundo y esta cifra está calculada sobre la base de personas que sufren hambre por más de 6 meses al año, ¿verdad? Los que sufren hambre por 5 meses al año no están contados en esa cifra. Entonces, si contáramos a esos, estaríamos hablando de billones de personas, ¿verdad? Otro de los problemas grandes, esto que trae aparejado este modelo, es que depende de recursos que no son renovables, ¿verdad? Tenemos el caso del petróleo y se calcula que aproximadamente 70% de la energía que hay en un grano de maíz o en un grano de trigo producido con agricultura convencional, el 70% de esa energía viene de la energía del petróleo, de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y hoy sabemos que ya hemos pasado el pico de producción petrolera en el 79 y todas las estimaciones hacia el futuro nos dicen que va a haber cada vez menos petróleo. Y después hay otros impactos que son tan graves como los ambientales. O sea, tenemos todo el problema de la calidad de carne que tiene grasas saturadas, que no se puede ni comparar con lo que es la carne a pasto. El tipo de grasa es totalmente distinta, no tiene sustancias antioxidantes, anticancerígenas como sí la tienen las producciones a pasto. Entonces estamos dejando de consumir un alimento sano para terminar consumiendo algo que nos hace daño a la salud. La cuota Hilton son animales criados a pasto. Entonces nosotros estamos exportando las mejores carnes del mundo para que lo coman los ricos de Europa o de otros países. Y a nuestra gente le estamos dejando lo peor, la carne de engorde a corral o la carne de feedlot. De todas maneras, tenemos que ser claros y también entender que estamos en el medio de un proceso global, la globalización. Digo esto porque se están abriendo países que quieren también carne de feedlot. Entonces, en cualquier momento empezamos a exportar feedlot, digamos, como lo está haciendo Uruguay. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque es un modelo de todo el mundo, es la globalización, no es que Argentina está aislado de todo, ¿no? Sino que forma parte absolutamente del tema de la globalización. Lo vemos con la soja y lo vemos con la carne. Para la gente que va a comprar a una carnicería la carne, bueno, ya es el colmo tener que decirle que haga un curso para ver qué tipo de carne está comprando, pero la verdad es que sí hay algunas diferencias entre la carne a pasto y la carne de engorde a corral. Por ejemplo, el color de la grasa. Eso se ve bastante bien, es amarilla en el caso de la carne a pasto. Y es blanca, más parecida a la del cerdo, en el caso de la carne de engorde a corral.
Después también hay una diferencia en la grasa, digamos. La grasa que tiene la carne a pasto es mayoritariamente externa, que vos si querés cuando haces el churrasco, la cortás y la sacás. En cambio, en el caso del engorde a corral, es una grasa intramuscular. O sea, está adentro del músculo y vos te la comés sí o sí. Están pasando como muchas cosas que tal vez, como la mayor parte de la gente vive en las ciudades, hay como una suerte de analfabetismo ambiental, un analfabetismo social de no ver ni lo que se daña al ambiente ni lo que se sufre socialmente, entonces pareciera que las cosas están bien, pero en realidad cada vez tenemos un país más cercano al monocultivo, pero cada vez más cercano al monocultivo transgénico. Eso es peligrosísimo, es un peligro no solamente por el tema de salud, sino por el tema del funcionamiento del país, porque necesitamos cuencas hídricas, necesitamos tener muchos productos para que si se nos cierra un mercado, funcione otro, y porque internamente necesitamos muchas de esas cosas. Y lamentablemente, de pronto una persona que producía leche, le resulta mucho más cómodo alquilar su campo para que se produzca soja. Bueno, en ese pequeño giro, ese cambio de uso del suelo, está un poco la tragedia de este modelo, que lamentablemente, insisto, nos queda claro quién estamos peleando, la gente que resiste, pero yo no sé si está claro socialmente. El suelo, para tener una comparación accesible al ideario de todos, es la caja de ahorros nuestra. En el suelo están los nutrientes. Cada uno de esos nutrientes representa distintos billetes, distintos valores, pero son todos necesarios, justamente para poder generar una producción sostenible. El suelo entonces es la base de la alimentación y es la base de la agricultura mundial. No se puede hacer agricultura hoy en día sin suelo. Sin embargo, cuando uno apunta prácticamente a un modelo de monocultura, lo que está haciendo es generando una extracción selectiva de esos nutrientes año tras año. Año tras año vamos perdiendo o vamos eliminando o vamos disminuyendo los fondos que tenemos en esa caja de ahorros. A lo largo del tiempo, esa caja de ahorros se vacía. ¿Queda qué cosa? Solamente la estructura de la caja de ahorros, sin nutrientes, sin billetes. Eso, lo que ofrecen las compañías es rellenarlo con fertilizantes sintéticos. Lamentablemente es un grosero error hoy en día pensar que los fertilizantes químicos o los fertilizantes minerales pueden compensar la enorme biodiversidad y riqueza de nutrientes que tienen particularmente, por ejemplo, los suelos pampeanos. Si miramos la gran foto mundial, hoy estamos enfrentando los problemas de cambio climático, los problemas vinculados justamente al efecto invernadero, la degradación de distintos suelos por el cambio de uso, pero hay dos características que también son sumamente importantes, que son lo que se conoce como la cascada de nitrógeno y la cascada de fósforo, justamente derivado por el modelo de agricultura que nosotros estamos teniendo. Ese modelo, por un lado, que inyecta fertilizantes sintéticos desde afuera de los sistemas rurales, y por el otro lado, de la mano de la producción sojera exclusivamente, genera también, a través de un proceso que se conoce como simbiosis, mayor disponibilidad de nitrógeno. Entonces, en muchas regiones del mundo, la agricultura y el modelo de agricultura que estamos teniendo genera esta cascada de nitrógeno de la que vamos a estar hablando en los próximos 10 o 20 años, tanto o más de lo que estamos hablando hoy del efecto del cambio climático, porque esto también va a afectar en el mediano plazo la producción mundial de alimentos y por supuesto la producción regional y la producción local. Lo que no se dice es que los organismos genéticamente modificados demandan un doble arsenal de plaguicidas. Los plaguicidas químicos que se colocan desde afuera y los plaguicidas que produce la propia planta y que salen desde adentro. Para que tengan una idea, las semillas de maíz transgénico del MON 810 tienen entre 180 y 300 nanogramos de insecticida producido por la planta por cada gramo de maíz. Entonces, queden claro. Monsanto dice, vamos a usar menos plaguicidas. Incluso van a escuchar los funcionarios que dicen, gracias a que nosotros estamos permitiendo que entren a este paraíso, se va a utilizar medio productos químicos. Lo primero, que se usan más de lo que se usaba antes, pero lo que no se dice es que esas plantas están produciendo plaguicidas.
Un campo con cada vez menos campesinos, un campo que pierde nutrientes que viajan al exterior en barcos, una industria que se propone producir cada vez más en el menor tiempo posible, los feedlots, los criaderos intensivos de cerdo, la soja transgénica, los millones de litros de agroquímicos arrojados en fumigación, son condiciones que se devoran el futuro. Desde Ecos de Saladillo creemos que la soberanía de un país, así como nadie discute que es importante ser soberano, por ejemplo, a nivel energético. Muy pocos son los que discuten que, digamos, tenemos que ser los propietarios de la energía. Digamos, tenemos que ser también los propietarios de los alimentos. Digamos, el pueblo argentino tiene que ser soberano en eso. Y tiene que producir alimentos y tiene que alimentar bien a su población, porque esto va a implicar más salud y esto va a implicar que la gente esté mejor y viva más tranquila y viva más feliz. Y eso es soberanía. Soberanía no es estar esperando que se liquide la soja para que entren unos dólares y después vender la soja al exterior. Y el otro gran problema es el gran despoblamiento rural que ha provocado el agronegocio. La gente ya se ha acostumbrado durante muchísimos años a vivir de otra manera, a consumir otras cosas, a tener otros valores. Entonces recuperar todo eso y que la gente vuelva al campo y que en cada chacra haya una familia o en cada campo haya una familia no es un tema fácil. Que el modelo que está vigente de alguna manera destruyó lo que era la vida en el campo y todo lo que era la producción familiar de cualquier tipo de alimento. Entonces en una época vos al campo podías salir a buscar lechones, patos, huevos, pollos, y ahora de eso no hay nada simplemente porque la gente no vive en el campo. Eso es por ahí algo que es muy distinto y que para poder generar un cambio también en el modelo que tenemos, tiene que haber una migración de gente hacia las zonas rurales o la gente que se instale a trabajar y a producir con un sistema distinto, ¿no? Yo estoy en una zona chica de quintas, a 3,5 kilómetros del centro por directo, pero ¿qué pasa? Hay muchos campos por acá, enfrente, al costado, que son de 10 hectáreas, 20 hectáreas, y todos están por la soja, entonces todos quieren fumigar y sembrar nada más que soja. Acá también hay quintas cerca y están todas las mismas condiciones que yo, nos sentimos muy presionados en el tema de que nos envenenan, nos tiran, nos fumigan, entonces las plantas se afectan. Ya lo que producimos no es agroecológico. O sea, por más que lo hagamos nosotros agroecológico, pero la contaminación que hay por el agua y por el aire nos afecta. Se nos hace muy difícil. Y yo creo que muchas pequeñas producciones y granjas y huertas familiares que quieren producir de esta manera están como queriendo desaparecer, acobardándose y dejar de hacerlo porque es terrible. Es imposible luchar contra los que no respetan nada por un pucho de soja. Por ejemplo, las plantas de uvas, ¿ves? Esto, la uva es lo más delicado que hay, pero esto es todo, hasta allá es todo uva y no ha quedado casi nada, se secaron las plantas. Si hubo 10.000 años de agricultura y la revolución verde, que es el paradigma en el que nos encontramos actualmente, define que hay unas semillas tecnológicas y esa clase de semillas tecnológicas que tienen una cuestión muy importante porque sí han permitido cambiar los rendimientos a nivel de aquellos países desarrollados donde todo el paquete tecnológico pudo ser puesto en marcha. 6 empresas de semillas globales concentran el 70% del mercado, con lo cual esos 6 están de alguna manera determinando mundialmente qué comemos, por lo tanto, mundialmente, cuáles son los programas de mejoramiento genético que los estados convalidan y cuáles son los programas de mejoramiento genético que de alguna manera pagamos con nuestros impuestos. La semilla es la base misma de la alimentación y en consecuencia el acceso a las semillas debe ser protegido de la manera más amplia posible. En primer término, que los estados tienen la obligación, y digo no solo la facultad, sino la obligación de regular fuertemente los sectores comerciales de semillas, porque son sectores que en todo el mundo están fuertemente concentrados y en esto en Argentina no es una excepción. En segundo lugar, deben establecer políticas que propendan a un mayor acceso por parte de los productores pequeños, campesinos e indígenas a las semillas, tanto criollas como nativas.
Muy por el contrario de lo que pretenden los sectores concentrados, que es avanzar hacia la protección de derechos de propiedad intelectual o derechos de obtentor, que en última instancia van a limitar el acceso de los pequeños productores, campesinos e indígenas a las semillas. Argentina es un paraíso porque no solamente mucha superficie que se dedicaba a otros cultivos, otras actividades productivas, sino que también mucho ambiente nativo que en este mismo momento, en esta misma provincia, se está desmontando. Y también es un casi paraíso por la ley de semillas. Digo casi paraíso porque si siguiéramos con la actual ley de semillas, que es una ley de semillas relativamente antigua, yo diría que no somos un paraíso. Pero en este momento las corporaciones externas, como el caso de Monsanto, Syngenta o locales como Bioceres, están proponiendo un cambio de la Ley Nacional de Semillas justamente para que las corporaciones tengan mayor control sobre sus pertenencias intelectuales en las semillas. Tengo una calle enfrente que separa y a 50 metros tengo un campo que fumigan para sembrar. Al costado tengo otro a 200 metros. Estoy rodeado de los campos y otra quinta de ahí también. Estamos rodeados de todos estos campos que siembran y fumigan. El tema de aviación está prohibido a esta distancia, pero ¿qué pasa? Van a fumigar a otro campo y pasan por acá arriba también. Y el avión va con las cañerías mojadas de veneno. Cae una gota y se dispersa en el aire. Producto de la fumigación, todavía se notan ramas secas de esa planta que han ido recuperando. Allá también se nota que hay secos. ¿Ves cómo están? Esto es producto de cuando fumigaron. Lo que pasa es que las plantas las podamos y están recuperando, brotando de vuelta, pero tristemente todavía. Siguen naranjos, pomelos, limoneros. ¿Ves? Esa planta está enferma todavía. Todavía no puede recuperarla. Quienes han estado debajo de los otros árboles han zafado. Esto es un limonero, por ejemplo, que tiene 25 años de antigüedad. Es una hermosa planta que producía cantidad, pero a partir de ahí quedó enferma la planta, ¿ves? Todavía no puede recuperar. Es muy posible que salga esta para adelante. Como otras se han secado, acá había otras dos que se secaron, puse plantitas nuevas. Son plantas que producían mucha cantidad de frutas. El Estado tiene que jugar un rol importante. Si no regula el Estado un equilibrio más armónico del desarrollo productivo del país, no lo va a regular el mercado. Por lo tanto, tienen que intervenir fuertemente para marcar zonas donde tiene que haber producción en manos de la agricultura familiar. Uno de los casos concretos es de los periurbanos. Alrededor de las grandes ciudades, la producción de la agricultura familiar para el mercado de proximidad es casi sine qua non, porque ahí la agricultura industrial tiene problemas de producción. Porque contamina, porque los volúmenes no le dan, porque los intersticios del periurbano no le permiten producir, pero sí puede trabajar la agricultura familiar y generar empleo a nivel local. Entonces ese es un rol interesante. Y después habrá que empezar a trabajar en qué medida nosotros vamos a ir fortaleciendo el mercado interno con mercados de proximidad y en qué medida seguimos haciendo economías de enclave para el modelo agroexportador. Ahí hay una decisión política que tiene que empezar a tomar el país. La agroecología permite producir todo tipo de alimentos, incluso ya hay, a pesar de estar trabajando sin el apoyo que tiene, por ejemplo, el agronegocio desde el punto de vista de lo que apoyó el organismo oficiales, como el INTA, por ejemplo, en la difusión del paquete, a pesar que la agroecología tiene muy poco apoyo desde el punto de vista del Estado, ya demuestra, y esto lo vemos en los encuentros de productores agroecológicos, que se obtienen rendimientos iguales o similares y a veces mayores que los que se obtienen con el agronegocio. Y además sin el impacto que ya ambiental y sobre la salud. La razón por la cual se diseñó la agroecología como alternativa surge a partir de entender la estructura, el funcionamiento y la realidad de los agricultores familiares, de la pequeña agricultura, ¿verdad? La mayor parte de estos 870 millones de personas que tienen hambre son campesinos, son gente que tiene tierra, ¿no? Y que no tiene acceso al supermercado,
Entonces, lo que tenemos que buscar es aumentar la producción en el mundo, pero no en cualquier lugar y no a cualquier costo. Hay que aumentar la producción en los lugares donde el alimento hace falta, ¿verdad? En los lugares donde no llegan las tecnologías de la revolución verde. Y en esos casos, la única alternativa viable en esas situaciones es la agroecología, ¿verdad? Es una alternativa que permite hacer un uso eficiente, inteligente, de las funcionalidades naturales de los ecosistemas. Nosotros entendemos que la agroecología es una forma de vida, es una forma de ver las cosas y de relacionarse con el ambiente y con lo que te rodea. Nos gusta hablar de agricultura agroecológica, para no sacar la palabra cultura, no hablar solamente de una técnica, porque no es nada más que una técnica. Y lo que sí es indispensable es que haya gente en el campo viviendo para poder hacer agroecología. Vos no podés hacer agroecología, traer una máquina, sembrar y volver dentro de 2 meses a ver si apareció alguna plaga, porque aparte no lo harías nunca porque no es la forma, vos querés vivir en ese lugar. Y además todo lo que producís en ese lugar lo consume tu familia. No producís soja para venderle a los chinos. La alternativa es una sola, es volver, no volver, es ir a la agroecología. Pero primero, la agroecología es directamente la producción de los alimentos sin agrotóxicos, sin pesticidas y con el acceso, pongamos eso, el acceso a la tierra, a los créditos, a las condiciones de vida, digamos, a tener escuela, a tener salud, a tener cerca de los lugares, porque si no vos estás bien aislado del mundo, a las comunicaciones, a tener acceso a todos los bienes de la sociedad, pero a través de los pequeños y familiares, pequeños agricultores y familiares. Esa es la alternativa, es la agroecología. En la actualidad, el desafío imperioso del modelo agroproductivo pasa por ver cómo consolidar una cultura productiva local, autosustentable y que alimente a la población con productos que aseguren una dieta variada, equilibrada, controlada y de calidad. Nosotros desde Ecos de Saladillo creemos que hay algunas cosas que con el transcurso del tiempo se están clarificando, que obviamente lleva mucho esfuerzo y va a llevar muchísimos años, no sé si lo vamos a ver nosotros. Y se está empezando a difundir una forma distinta de producción, que a nosotros a veces no nos gusta decir alternativo, porque lo alternativo es como que lo de descarte, ¿no? Claro, acá tenés el cartucho bueno y acá tenés el alternativo, ¿no? Digamos, para nosotros es la única forma de producir alimentos, que son alimentos sanos, que no impacten sobre el ambiente en forma tan violenta como lo hace el agronegocio, pero que además la gente consuma esos alimentos sanos. Y esto se está difundiendo mucho más que antes. Aparecen en las universidades las cátedras de soberanía alimentaria, aparecen agrónomos que trabajan en eso, a pesar que en las universidades no lo forman así. Aparecen productores agroecológicos que se juntan, que hacen encuentros, que cuentan sus experiencias. Falta todavía una política concreta a nuestro entender desde el Estado que claramente, en lugar de hacer un plan estratégico agroalimentario como el PEA, que directamente fomenta el monocultivo y fomenta los commodities y todo eso, diga, bueno, estamos en estas condiciones y queremos ir hacia esta otra producción, hasta este otro modelo. Sí, acá por ahí hacemos quintas y más en verano por ahí. Y bueno, entre medio también hay frutales. En este otro sector es donde criamos los pollos. Ahora lo que queremos hacer acá es poner unos pastos del tipo de aquellos. Y entonces que los pollos, además de comer su alimento, salgan por momentos, caminen, coman pasto verde. Claro, ves, por ejemplo, acá hay un surco de fruta y yo lo que hago ahora, saco todos los yuyos que hay entre medio y hago quinta ahí. Y entonces después ahí le meto una manguerita de esas de riego y riego la quinta y la fruta con el mismo. Es como también una manera de usar el agua de una forma más eficiente, ¿viste? Entonces cuando el monte ya está implantado, que vos decís que es una planta grande, bueno, ya no hace más quinta. O pones alfalfa y se la das a un pollo, qué sé yo. O sea, como ir probando también sistemas, ¿viste? Esto, por ejemplo, es rúcula, ¿ves? Que está florecida y ya
ya de ahí van haciendo otra, ¿viste? Y, o sea, producen. Acá, por ejemplo, estos almendros tienen 2 años. Ya el año pasado coseché y acá ya tenés almendras nuevas, ¿viste? Estos son almendras, ¿ves? Que el año que ya va a ser la segunda cosecha, digamos, ¿no? Acá hay un manzanito en flor. Aparte pasa esto, ¿no? Que hay cosas que son tan lindas de ver, mirá. Un manzanito con una flor, con una abeja. Son cosas que son lindas para ver, ¿viste? Además, la calidad de vida creo que viene también por ese lado. Hay muchos proyectos en el mundo en el que se está hablando de vincular las áreas urbanas con las áreas rurales para reciclar todos los nutrientes que no se usan en el consumo humano, todas las pérdidas, de vuelta a la agricultura. Entonces eso no es que no haya soluciones. El problema es que esta idea de que no se puede alimentar al mundo con esta agricultura alternativa está muy metida en el espíritu, en el inconsciente colectivo de las sociedades, pero también hasta de los científicos, ¿no? Y yo a veces, bueno, hablo en muchas reuniones en todo el mundo y muestro datos y la gente se queda boquiabierta cuando ve, por ejemplo, que cuando sumamos la producción de cereales, por tomar un cultivo importante, ¿no? Cereales serían trigo, maíz, arroz, todos los cereales juntos, y somos la producción de los países más productivos del mundo, toda Europa, Estados Unidos, Egipto, toda esa producción aporta solamente el 12% a la producción total del mundo. Entonces el argumento de que tenemos que aumentar la producción en esos países para alimentar al mundo no tiene sentido, porque en realidad si la duplicar, lo que sería imposible duplicarla porque ya estamos casi en el techo de producción, pero si la tuviéramos que duplicar, lo que costaría en términos energéticos, en términos ambientales, sería un costo muy enorme. Aún así pasaríamos a alimentar al 25%, no al 100%. Bueno, lo primero que yo hice como actividad en el campo es la producción de genética. O sea, yo tengo un plantel de animales de esta raza que son Aberdeen Angus, y lo que yo hago es producir toros para los productores de terneros. Una de las cosas que yo, digamos, como cosa ya de lo que uno cree que se debe hacer, o sea, yo creo que la producción tiene que estar sustentada más que nada en sistemas pastoriles. O sea, donde vos das grano, pero en proporciones muy bajas, únicamente cuando es una necesidad, ¿no? Este toro está acá nomás porque se quedó, porque vino a comer, comen por ahí una ración y se quedó acá, pero si no están en aquellos potreros donde ellos prácticamente lo que más comen es pasto verde, ¿no? Por ahí es interesante ir hasta ahí y ver un poco lo que te decía, la realidad que vos tenés cruzando la calle. Ahí, si te fijas, en alguna oportunidad hubo un monte que ha sido de una casa o algo así. Entonces lo primero que hicieron cuando encerraron terneros fue encerrarlos en ese monte. Y bueno, lo que pasó es eso, ¿no? Que el monte se murió directamente. Se ve todo oscuro. Claro, quedaron plantas secas, ¿viste? Yo creo también en el caso concreto de la región pampeana, Chaco-Pampeana, Argentina, tenemos que tener cuidado y no dormirnos en los laureles. Porque, bueno, yo trabajo en una universidad internacional con estudiantes de todo el mundo y la gran mayoría de mis estudiantes son chinos. Y bueno, yo voy a China a menudo y doy cursos en China y tengo colegas chinos. Y la gente está preocupada en China. La gente también está preocupada por el ambiente, por la alimentación, por el impacto de la agricultura, por los efectos sociales de la agricultura. Y así como la sociedad china va aumentando su poder adquisitivo y aumentando la demanda de calidad de lo que consume, también se está preguntando el origen de lo que consume, de los alimentos. Entonces en algún momento nos van a empezar a cuestionar, a ver, ustedes todavía están haciendo transgénicos, ¿por qué no empiezan a rever su agricultura? A ver, ustedes hacen agricultura desplazando a poblaciones indígenas en el Chaco, deforestando, destruyendo hábitats. A ver, ¿qué están haciendo, no? Creo que esa demanda es bueno, en Europa es ya una demanda importante para los países agroexportadores. Y creo que nuestro gran cliente, que es la China, es el próximo, ¿eh? Van a venir con las mismas demandas. Y esto que vemos acá enfrente de la chacra sería un feedlot de los llamados ecológicos. Digamos, se dice ecológico porque ya es insostenible tenerlos en corrales pequeños y además en esta zona está prohibido.
por la ordenanza, entonces lo que hacen es tener una cantidad muy grande de animales, acá son alrededor de 200, pero no los tienen en corrales, los tienen desparramados en un potrero más grande. Igual se ve claramente que está todo húmedo, que duermen sobre sus excrementos y comen alimento balanceado de esos 2 hilos. Lo que logran un poco es reducir el impacto visual, sobre todo porque es realmente horrible ver los animales en los corrales llenos de bosta y todos manchados. El animal está un poco mejor, pero la calidad de carne sigue siendo mala, digamos, sigue siendo no comparable con la carne producida a pasto. Y también a la noche, con condiciones de humedad y todo eso, hay mucho olor. Pero bueno, digamos que es un paso un poco mejor que los feedlot de tipo industriales. Claro, vos ves que un animal en pastoreo es como que está en un estado así, ¿viste? O sea, los ves que están totalmente tranquilos los bichos. Por ahí quiere jugar con ustedes, ¿ven? Es un toro así como medio domesticado. El único que tiene que empieza así, después, viste, hay que tener cuidado porque por ahí te queda hacer un juego y un juego, un bichito de esto es medio complicado. ¿Cuánto pesa? Y un toro así de pesar 600 kilos más o menos.